No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz. Nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Solo vivo en tus bondades, guíame en tu luz, y mi alma no deseches. Sálvame, Jesús. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Fuente viva de consuelo, tú eres para mí. A quien tengo en este suelo, sino solo a ti. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Primero que nada, las gracias a Dios porque nos permite llegar hasta su presencia el día de hoy para recordar el gran amor y sacrificio que Dios hizo por nosotros, que es lo más importante del día del Señor. Cumplir y hacer esto en memoria de ese mandamiento que Él nos dio. Hermanos, me maravillo cómo sucede que cada vez que pasamos aquí al frente nos entra un nerviosismo, un temblar a veces. El apóstol Pablo enseña que él estaba ante la congregación con temor y temblor, porque es de respeto a la palabra de Dios y al no cometer un error bíblico, de pararte aquí al frente y poder hablar algo que esté de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a lo mío. El hermano cantó el canto que decía, dime la historia de Cristo. Aquí venimos a oír la historia de la palabra de Dios, la historia de Cristo, la historia de la palabra, del Hijo, lo que el Espíritu Santo escribió en el Nuevo Testamento. Aquí no venimos a oír mi testimonio. Aquí no venimos a oír lo que yo era y cómo fui y cómo hacía las cosas. Aquí venimos a oír a Cristo. Y es por eso que la palabra de Dios, cuando uno se para aquí al frente, debe tener mucho cuidado, porque tiene que estar de acuerdo a la verdad. Hace un tiempo atrás, hermanos, me llamó la atención mucho un documental que miré acerca del Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a conquistar muchos lugares, llegó a ser una potencia mundial en un tiempo, pero fue destruido, igual que todas las potencias que se han levantado en el mundo. Pero me llamó la atención el sistema de Roma, cómo es que logró todo lo que alcanzó a conquistar. Hay una frase que se menciona mucho en la historia de Roma, que fue usada por los romanos. La frase se divide
y conquista. Divide and conquer. Es lo que los romanos usaban para poder conquistar otros países. La frase divide y conquista ha sido una táctica política que se ha usado por mucho tiempo para conquistar a otros países en el mundo. Se cree que Roma fue uno de los que más usó esta táctica de dividir para conquistar y poder reinar sobre otros países en el mundo. La táctica fue muy fácil. Introducir a personas dentro de los gobiernos enemigos o países para comenzar a contradecir o cuestionar o cambiar principios políticos y religiosos. Al hacerlo bien, lograrás que una división entre el gobierno y el pueblo se levante. Una vez que encuentres a un país dividido entre ellos mismos, podrás atacar con más frecuencia, con más fuerza y éxito, logrando reinar sobre ellos por completo por estar distraídos. La ironía de las cosas, hermanos, es que Roma, una nación que más usó esta táctica, cayó con la misma. Cayó ante otros imperios por estar divididos entre ellos mismos. Fueron divididos y por consecuencia derrotados. Esta es una táctica que todos deberíamos de conocer. Y muy bien. Porque la palabra de Dios nos enseña quién inició y con qué propósito lo hizo. ¿Quién inició esta táctica de dividir y conquistar y reinar? Y para poder entender esto, tendríamos que ir inmediatamente al principio. Génesis 2, versículo 16. Génesis 2, versículo 16. Dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es clara la situación en el jardín hasta este momento. Podemos ver la unidad de Dios con sus hijos, la comunicación directa. Estaban dentro del jardín, el hogar prohibido que prohibió Dios para sus hijos. Tienen la comunicación, tienen el alimento, tienen el sustento, tienen todo. Ahí están perfectamente bien, el mandamiento es muy claro. De todo árbol podrás comer del huerto, pero de este no comerás. Todo el tiempo le recordamos a las personas que el propósito, que cuando nos preguntan ¿y por qué Dios puso ese árbol si sabía que iban a comer de él? Porque ese es el amor de Dios, el libre albedrío. Le da al ser humano la opción de escoger si quiere vivir con Dios o no quiere vivir con Dios. Dios no quiere robots. Dios no es un hombre que va a esclavizar a las personas a la fuerza. Dios todo el tiempo da la opción. Podemos comer del árbol de la vida y viviremos eternamente. Esa era la promesa. Pero si comemos del árbol del pecado, vamos a morir. La muerte, hermanos, todos sabemos que es la separación. La palabra muerte significa separación. Este cuerpo, cuando muere por una enfermedad o por vejez, se separa del alma, o el alma se separa del cuerpo. También el espíritu de vida se separa. Dios te lo quita. Ahí está la palabra muerte, la separación. Hasta este momento todo iba bien en el jardín del Edén. Se mantenían comiendo de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios había dicho, de todo el árbol del huerto, excepto de uno no podrían comer. Iba todo perfecto. Pero luego nos vamos a Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todo el tiempo hemos enseñado, hermanos, que el diablo es uno de los que más conoce la palabra de Dios. La conoce muy bien. Y él se introduce en el reino espiritual de Dios para dividir, para correr, con la mentira dividirnos, ponernos en duda. El diablo conoce muy bien la palabra de Dios, porque le dice, así con que Dios ha dicho. Él conoce muy bien las escrituras. Él conoce los mandamientos de Dios. Y la mujer le dice, pues en realidad sí, el Señor nos dijo que de todo árbol podemos comer, pero de este no. Eso me da a entender, hermanos, qué peligro. Tú puedes conocer muy bien la palabra de Dios. Yo puedo conocer muy bien la palabra de Dios. Pero en cualquier momento, el diablo se mete en tu vida y te va a engañar. Tú la conoces bien, conoces muy bien el propósito del mandamiento, no comas del árbol porque te vas a morir. Pero te va a engañar. Te va a engañar porque tiene poder. Si tú crees que no tiene poder, hay aquellos que le pisan la cola al diablo, piensan que no le va a pasar nada. Cuidado, hermano. Cuidado porque te va a engañar. Su plan es contradecir y poner en duda al creyente. Porque le dice, no morirás. No. Está equivocado Dios. No te va a pasar nada. Es un ratito, ve y bien, y vuelve. Tú nomás muérdelo, come del árbol del conocimiento de Dios, agarra la fruta. No pasa nada. Esa es la táctica de él, dividirnos, ponernos en duda, cuestionar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y el versículo 5 usa la mentira. Usa la mentira para provocar tu vanagloria. No, mira, no es así. Te voy a decir cómo es. Es que tú al comer de este fruto, vas a ser como Dios. Vas a tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. No pasa nada, nomás te vas a agregar de conocimiento. Ay, ahí viene la vanagloria provocándola. No, voy a ser como Dios. ¿Cómo puedo llevar esto a la vida diaria? No pasa nada. Sal allá afuera, puedes tener 2 mujeres. Nadie va a saber. Vas a ser de esos hombres que traen de a 2. Qué mentira. Y así usa Satanás este engaño. Este ser llamado el diablo, hermanos, no se puede ver con estos ojos. No se puede ver con estos ojos, no lo vas a ver. No es aquel que pintan, no es aquel con cuernos, no es aquel con cola. No es así. Este diablo también es un espíritu y se introduce entre nosotros y nos murmura mentiras, mensajes en la televisión, mensajes en todas partes diciéndonos que esto es lo mejor. Mensajes en la carretera diciendo que si traes sed te puedes parar ahí en ese lugar donde te puedes tomar una cerveza bien helada para quitarte la sed. Este ser es un espíritu, hermano, que engaña a las personas. Él entra y sale de nuestras vidas buscando el momento de dividirnos para conquistar. Lo he visto en mi vida. Lo he tenido allí, lo puedo palpar a este enemigo. He visto lo que ha querido hacer en mi vida. Él espera dividirnos para conquistarnos. Eso es todo. La palabra de Dios dice que eres de uno o eres del otro, pero no hay el medio. O eres de Dios o eres de Él. Y lo más triste de todo esto, hermanos, que a muchas personas ya las tienen y ni cuenta se dan. Vamos a ver qué dice Juan 8:31. Ustedes conocen la historia. Juan 8:31. Vamos a leer hasta el 34 y de ahí nos brincamos del 39 al 45.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Claramente vemos que Jesús les aclara acerca de la esclavitud. Ahora nos vamos hasta el 39. Respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ok, hasta este momento, hermanos, podemos mirar una cosa. Jesucristo viene ante un grupo de hombres religiosos que creen tener a Dios, como yo creía tener a Dios en otro tiempo, y les dice que la verdad, solo la verdad los puede liberar. Y ellos les dicen, engañados, pensando que ellos no son esclavos de nadie: no sé de qué hablas, nosotros nunca hemos sido esclavos. Cristo les deja saber, para todos los que no sabemos, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Estás esclavizado a eso que practicas, ¿verdad? Entonces los judíos presentan su caso o su defensa. No, espérate, yo estás equivocado con nosotros. Venimos de una descendencia religiosa. Nuestro padre venimos de descendencia de Abraham. Es en serio, nosotros somos espirituales, tenemos a Dios, o sea. Entonces aquí viene la realidad. Ahora les va a contestar el Señor ahí y les dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, también me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ok, ya les deja saber de plano que el verdadero padre de ellos no es Dios, es el diablo. Es por eso que digo que la tristeza es de que yo en un tiempo pensaba que tenía a Dios, pero no lo tenía. Así como ellos pensaban que tenían a Dios, pero no lo tenían. Porque cuando estamos practicando un pecado, estamos esclavizados a ese pecado. Entonces viene Jesucristo a liberarnos, a traernos la verdad, a lavarnos nuestros pecados por medio del bautismo. Entonces aquí podemos mirar cómo los hombres piensan que en este momento ellos están bien con Dios, pero la práctica del pecado te esclaviza al diablo. Yo no lo sabía, ellos no lo sabían. Por eso es que el Señor Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que traiga a Dios en la boca y que se crea de fe va a entrar a los cielos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, por eso que tomamos la cena, para examinarnos de semana a semana si yo estoy practicando el pecado, porque si yo estoy practicando el pecado, pues hermanos, pues puede ser que esta sea mi situación. Mi padre no es Dios, mi padre es el diablo, porque hago la obra del diablo. Ellos que decían que eran de Abraham y que las obras de Abraham hacían, pero Abraham nunca intentó matar a nadie. Ahora aquí ellos que querían matar al Hijo de Dios. Las obras, hermanos, los hechos de nosotros están diciendo que estamos practicando algo. Los judíos presentaron ese caso, que eran religiosos, pero no era así. Y vemos la desesperación de Jesús diciendo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender que están esclavizados a un pecado? Es muy fácil, examínate y vas a ver. Ahí está. Jesús les aclara quién en realidad era el padre de ellos. Estaban conquistados y ni cuenta se daban. Vamos a ver qué dice Juan 8:44. Juan 8. Aquí mismo estamos ahí, hermanos, perdón. El 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira.
Aquí Jesucristo nos describe un poquito lo que es el diablo, cómo es él o su propósito. Dice, desde el principio él ha sido homicida, refiriéndose a Adán y Eva. Y no ha permanecido en la verdad porque es un mentiroso, porque habla mentira, para engañar, para destruir, para dividir. Y de esa manera poderte matar, separar de Dios. Satanás logró con sus mentiras matar a Adán y Eva, dividirlos de la presencia de Dios, que fueran expulsados del jardín del Edén, que representa a la iglesia. Dentro del jardín del Edén todo era perfecto, Dios y sus hijos tenían comunión, estaban unidos, pero luego viene la división entre Dios y el hombre a causa de sus pecados. Es cierto, cuando yo era niño, hermanos, yo no tenía pecado. Cuando yo era niño no tenía pecado. Yo nací sin pecado, pero luego conocí el pecado. Y ahí viene la separación entre yo y Dios. Y si yo como padre no le estoy enseñando a mis hijos los mandamientos de Dios, cuando ellos pequen y se desvíen de Dios, no van a saber cómo volver a Él. No van a saber. Es por eso que como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y si nuestros hijos no quieren por voluntad propia, después de saberlo, allá ellos. Pero ahí está la promesa para todos. Ahí está el Satanás escrito por Dios, mentiroso y homicida. La palabra muerte, acuérdense que es la separación y lo que el diablo quiere, separarnos entre nosotros y Dios. Él puede ver que la iglesia, hermanos, a veces pueda estar muy bien unida. Él puede ver que la iglesia anda trabajando y no le gusta. Desde ahorita les digo, al diablo no le gusta eso, hermano. Si él ve que estamos haciendo cosas buenas, si él ve que los hermanos estudian los martes, los jueves, los lunes, a él no le gusta, él va a entrar a dividir. Vamos aquí, dice Juan 10:10, ahí mismo en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ese ladrón es el diablo. Está refiriéndose al diablo. El ladrón viene, sino ¿para qué? Para destruir, para dividirnos, para separarnos, para hacer pedazo todo lo que se llama bueno. Ese es el propósito de él. Pero aquí está Dios del otro lado. Yo vengo para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, para que coman del árbol de la vida que es mi Hijo, se mantengan vivos y que después de la muerte física podamos vivir eternamente en la presencia de Dios. Ahí está la promesa, ahí está lo que Dios ofrece, pero el hombre no lo ve o no lo quiere. El diablo, hermanos, va a poner su plan en marcha, dividir para dominar. A veces que lo veo que entre y completamente dominados. Al igual que Jesús, allá en el desierto, Él nos va a presentar todos los reinos. Nos los va a poner en charola de plata. Miren todo lo que existe afuera. Quiten la mirada de las cosas de arriba. Es que si yo nomás los logro que ustedes se desconcentren, que se desconecten y volteen hacia la derecha y hacia la izquierda, aquí me los como. Porque le estoy ofreciendo todos los reinos. Tú puedes tener todo, lo puedes lograr, pero ya te está dividiendo, te está separando. Me acuerdo cuando recién entré a la iglesia, hermano, tendría unos 3 años en la iglesia, y me ofrecieron un trabajo allá en Norte de Dakota, me acuerdo. No sé cuántos, 50, 60 dólares la hora que me estaban ofreciendo por allá. Uy, ay, ay. Pues imagínate, hermano, que estaban trabajando hasta 12 horas diarias, que se juntaban entre grupos para no pagar renta y poder vivir todo el dinero a la bolsa, hermano. Pero luego me acordé lo que la palabra dice. Híjole, ¿qué voy a hacer allá sin mi familia y sin mi iglesia? 3 años en la iglesia, me conozco muy bien. No vale la pena. No vale la pena la muerte, la separación de mi familia, la separación de mi Dios, la separación de mis hermanos, no vale la pena. Les voy a enseñar, no nomás a los adultos, sino a los jóvenes, que hay mucho dinero que hacer allá afuera. Las riquezas populares.
y al hacerlo los puedo desconectar. A sus hijos les voy a mandar música nueva para arrastrarlos a los bailes, a los conciertos, a la idolatría de hombres, a la nueva onda, para que se sientan así vivos, que andan en la acción. A los predicadores los voy a distraer. Les voy a poner trabajo, les voy a poner esto, les voy a poner lo otro, los voy a hacer flojos. No estudien, no se congreguen. Busquen la manera de que no estén estudiando, para que se quejen de las predicaciones y que de repente me ofenda porque se quejaron y hasta aquí me tumbó. Porque dijo el hermano que una vez hizo un hermano una junta para decirles que se estaban quejando de las predicaciones. Oh, se ofendió uno. Se estaba muy ofendido. Hermano, sí es cierto, a veces no me preparo. A veces no tuve tiempo, a veces fui flojo. Es cierto, no tengo por qué ofenderme, hay que echarle más ganas nomás. Es todo. A los matrimonios se va a meter para destruirlos, que se divorcien, para que caigan y caigan sus hijos. Porque el propósito del diablo, hermanos, es que destruir. Destruir. En el punto más débil de Jesús es cuando llegó. No, si tonto no es. Cuando te está pasando una serie de cosas ahí llega. Y lo he visto, hermano, lo he visto en mi vida. A veces que una cosa tras otra y dices tú, ¿por qué? Porque va a venir. Porque vas a ser puesto a prueba. Porque si a los primeros cristianos los persiguieron hasta la muerte, y digo yo, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Acaso yo voy a librarme de no ser probado? ¿Acaso yo no voy a ser pasado por fuego? A lo mejor no ahorita, a lo mejor cuando ya tenga mis 20, 30 años en la iglesia. Cuando piense que estar firme, y ahí va a venir. Y dice, el que piensa estar firme, mire que no cae. Puedo verlo, hermanos. La iglesia tiene su historia. Y en los años que tengo, he visto la prueba en muchos. Y los ha dividido, los ha separado, los ha sacado por orgullo. Porque no aceptan que están mal. Porque es más mejor el orgullo que pedir perdón. Vamos a ver que en 2 Corintios 5, en 2 Corintios 2, 2 Corintios 2, 5. 2 Corintios 2, 5. Dice: esta escritura, hermanos, nos va a enseñar cómo es que el diablo se puede introducir a la iglesia fácilmente y hacer dividirnos entre nosotros. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino a cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pero lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, lo que yo entiendo, hermanos, y corríjanme si estoy mal, es de que el apóstol Pablo dice, miren, vamos a decir que el hermano Pancho me ofende, y todos se dieron cuenta, y ustedes también se ofendieron. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, a todos nos duele cuando alguien anda mal, todos nos duele cuando un hermano se porta mal o lo que sea. Todos se ofendieron, y dice, bien fácil, pudiéramos reprocharle al hermano entre todos. Pero a lo contrario, más bien perdonarle, ámenlo, que se demuestre el amor para con el hermano Pancho. ¿Por qué? Porque así nos lo vamos a ganar.
Veo en el versículo 7, dice, de lo contrario, dice, perdonémoslo. Eso es muy importante. Pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Imagínense, hermanos, que el hermano Pancho a mí me ofendió muy fuerte y yo vengo ante todos ustedes y le echo basura al hermano Pancho. Y ustedes lo comienzan a creer. De repente ya el hermano Pancho se comienza a desanimar, a ofender y se va a la iglesia. ¿Qué hice? O sea, el diablo, hermanos, se mete. No ignoro las maquinaciones del diablo. Nos quiere dividir. Entonces el apóstol Pablo dice, antes de que esto suceda, más bien perdonaos los unos a los otros, perdónense. Y si alguno me ofendió a mí, yo ya lo perdoné, lo tengo completamente perdonado. Aunque a lo mejor ofendió a muchos. Pero no ignoramos sus maquinaciones. El diablo, hermanos, nos quiere poner al punto donde nos dividamos entre nosotros, porque allí, dentro de la iglesia, hermanos, es donde el diablo quiere atacar. Dentro de la iglesia es donde el diablo quiere hacernos pedazos. Afuera ya está conquistado. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Él anda buscando dividir y de hacer pedazos la iglesia. Que entre nosotros, poco a poquito, nos comencemos a entrar en guerra entre nosotros. ¿Para qué? Para dividirnos. El amor es no tomar en cuenta a los hombres sus ofensas, sino instantáneamente perdonar. Porque Dios estaba en Cristo, dice, perdonándole a los hombres sus pecados, no tomándole en cuenta sus ofensas. Entonces el amor, dice, más bien hacerle saber el amor a este hermano para con él, para que se restaure. Pues no ignoramos las maquinaciones. Déjame decirte, hermano, si yo traigo un rencor o un odio contra un hermano, o contra mi esposa, o contra mi hijo, y no he logrado perdonar, el diablo ya está tomando ventaja sobre mí. El diablo está tomando ventaja sobre mi matrimonio. A veces con la juventud del matrimonio, me acuerdo que llegas casi a odiarte. Yo me acuerdo, o sea, era algo de que te llegas a casi odiar en el matrimonio cuando estás joven. Y te engaña tanto el diablo que miras a tu pareja como enemiga o enemigo. Y se te olvidan las escrituras, se te olvidan los consejos. Amar a vuestros enemigos, hacer bien a quien nos aborrece. Si es verdad que así lo estás viendo ahorita, niégate a ti mismo y ámalo o ámala. Pero no hagas lo que quiere salir de tu boca. Qué difícil, ¿no? Fácil de decir, difícil de llevar a cabo. Hermanos, no podemos ignorar las tácticas del diablo, dividirnos y conquistarnos. A cualquiera le puede pasar. Vamos a ver qué dice Santiago 4, del 1 al 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que desea ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿De dónde vienen estas cosas, hermanos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Le damos abierta la puerta a Satanás, dejamos que entre, escuchamos lo que nos dice, y comenzamos a crear envidias, enojos, homicidios. Si por mi culpa yo logro que un hermano de aquí se vaya, porque yo lo ofendí, porque yo fui piedra de tropiezo, yo soy un homicida. Yo soy un homicida. ¿Por qué? Porque esta persona va a morir para Dios. Y yo no sé, es decisión personal de cada quien, pero yo tengo que cuidar
de no ser una piedra de tropiezo. Si uno de vuestros hijos se pierde por causa de mi culpa, más vale, dice la Biblia, átate una soga al cuello y échate al fondo del mar. Y estas cosas vienen de la carne, hermanos, provocados por el diablo. Los pleitos, las guerras, divisiones, envidias, celos, homicidios, adúlteros, nos dice. ¿Pero por qué? Porque estamos con Dios, obedecimos el evangelio, pero le andamos haciendo caso al diablo, amando más al mundo y lo que el mundo ofrece, olvidándonos que somos de Dios. Estoy convencido, hermanos, que si nosotros vivimos así, como iglesia de Cristo, seremos divididos, destruidos y conquistados por el diablo. Romanos 8:5 dice, porque los que piensan en las cosas de la carne, vamos allá, Romanos 8:5. Vamos a leer otra ahí mismo también. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Claramente vemos la escritura que hemos oído tantas veces. Si tú andas conforme a la carne, o yo ando conforme a la carne, y pienso conforme a la carne, hermano, el día que tú me ofendas, ¿quién quita esta nos andamos peleando? Porque pienso conforme a la carne. Y es que conforme a la carne, cuando a mí me ofendían, pues soltaba el manotazo. Ojo por ojo y diente por diente. Ando conforme a la carne. Pero si ando conforme al Espíritu, eso quiere decir que traigo los mandamientos de Dios en mi mente. Y cuando tú me ofendes, voy a callar, como Jesús calló y no abrió su boca. Y voy a perdonar. Y pueda decir, Señor, anda enojada mi esposa. No sabe lo que me está diciendo en este momento. O sea, el enojo, hermano, nos ciega. No, pero lo tomamos personal. Me dijo flaco. Y me la creo, hermano. Aunque tú la otra vez me dijiste flaco. No creas nada a lo que el diablo te quiere meter en la cabeza. Estoy convencido, hermanos, que si andamos conforme al Espíritu, vamos a actuar conforme al Espíritu, vamos a actuar con misericordia, con amor, con paciencia, con mansedumbre. Vamos a actuar conforme a las obras de Dios y el diablo no va a poder hacer nada contra nosotros. No puede. Estamos muy fuertes en el Espíritu. Estamos fundados en la roca, en la palabra. Pero Él va a tratar, hermanos, créanme, va a tratar. Pero si tú andas conforme al Espíritu y te ofendo, me vas a perdonar. Otra vez, es fácil de decir, difícil de hacer. Todos fallamos. La palabra de Dios nos enseña que el diablo, hermanos, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Que te quiere comer, que te quiere destruir. Te quiere mira, él lo que quiere es que te distraigas. Al distraerte, te va a hacer pedazos. ¿Saben? Una de la historia de la que sucedió en Roma, para lo último de su imperio, dice que Roma se convirtió totalmente en puros juegos, eso del Coliseo. Se olvidó completamente de estar alerta, se olvidó de que tenían enemigos, se olvidó de que tenían que estar con armas. Y estaban llenos de problemas entre ellos mismos, no se entendían. Unos conservadores, otros más liberales que ya había que disfrutar porque ellos eran el poder, hermano. Ellos eran la potencia. Pues aquí podemos ver unos muy así como queriendo mantener las cosas caminando conforme la fe, pero también podemos saber otros que diciendo, pues no es para tanto, hombre. Y se nos olvida que tenemos un enemigo y nos confiamos. Y va a venir, hermano. Y cuando menos pienses, el mensaje de Cristo no va a haber cabida en tu mente. No vas a poder entender su lenguaje. Porque tú ya ves las cosas de otra manera. Porque el diablo ya entró, ya dividió, ya conquistó. De acuerdo a la palabra de Dios, tú puedes creer que tienes a Dios, pero no es así. Romanos 8, del 7 al 8, dice,
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Primero que nada, hermanos, las personas que no han obedecido el Evangelio, que no han recibido el Espíritu de Dios, viven conforme a la carne, son los designios de la carne. Y no pueden adorar a Dios. Pueden venir, ser invitados, sentarse aquí, pero no has recibido el Espíritu de Dios, no te ha lavado tus pecados. No puedes adorar a Dios. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. Y tampoco pueden, dice. ¿Pero por qué no pueden? Porque no se sujetan a las leyes de Dios. Muchas veces andamos viviendo conforme a la carne porque no nos queremos sujetar a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios. Es que estoy joven, quiero disfrutar, quiero conocer. Es que se me está ofreciendo una buena oportunidad, nomás que está por debajo de la mesa y es que ahí me lo están vendiendo porque de allá lo roban. Sujétate a la ley de Dios. Yo y tú sabemos que eso es robado, pero no lo hacemos así. Dios, hermanos, no va a ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El hombre que está en la carne no se sujeta a la ley de Dios porque no puede, porque tiene que obedecer el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. Es el poder de Dios para reconciliarte con Dios, para sacarte de las garras del diablo, del cual ni cuenta nos damos que estábamos sometidos. Hermanos, este es el mensaje que Dios me ha dado el día de hoy. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente, obedézcalo. No caigamos en el engaño del diablo. A todo amigo o invitado le digo, esto no es lo verdadero. El mundo que miras allá afuera no es lo verdadero. Es la mentira. Una mentira, una ilusión que el diablo presenta para que te separes cada vez más de Dios, porque parece que te da vida. Ay, andas allá afuera, parece que traes vida, pero estás muerto. Yo lo viví. A mi temprana edad de 24 años tenía un vacío que nada me lo quitaba, hermano. Iba a los bailes, andaba aquí, andaba allá. Nada me quitaba el vacío que tenía. Cada vez estaba más en un hoyo. Pero Dios vino a mi vida, obedecí el Evangelio, me dio su Espíritu y ahora me dice, pelea, no te dejes engañar. Que Dios les bendiga, hermanos, y les dé mucho entendimiento.